Buen día. Buen día, jóvenes. Otra vez estamos en Zoom. Buen día, ingeniero. Bien, antes de empezar la clase, quisiera ver cómo estamos con el tema del examen. Teníamos ya fecha para el examen, pero a raíz de este conflicto que todavía no termina, que sigue latente el problema de la autonomía universitaria, entonces tenemos que modificar las fechas, ¿Puede ser para este lunes? Está bien para el lunes. ¿Sí? Sí. Una consultita. Dígame. Práctico la va a habilitar antes de parcial, ¿no? Porque ya se desfasó. Sí, voy a modificar la fecha. Okay, gracias. El lunes es 22, ¿no? Listo. Entonces el práctico lo entregan hasta el lunes a las 8:30. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna aclaración que necesiten? ¿Nada? Entonces sigamos avanzando. Listo. Habíamos quedado, vimos el amplificador diferencial, no terminamos de ver el diferencial, ¿no? Entonces hoy vamos a ver el amplificador diferencial. Quedamos en acoplamiento de amplificadores. Ya vimos el par Darlington, ¿sí? Sí. Ok. Bien, este amplificador diferencial es un amplificador, podríamos decir, acoplado directamente por emisor. La forma básica del amplificador diferencial es justamente esa, ¿no? Es un par de transistores acoplados por emisor. Pero a diferencia de los otros amplificadores que hemos estado viendo, el amplificador diferencial, y justamente por eso el nombre, lo que procura es amplificar la diferencia entre dos señales, por lo que dispone de dos entradas. Entonces podríamos decir que el amplificador diferencial tiene dos entradas
y también tiene dos salidas, ¿no? Podríamos llamarlas, si consideramos voltajes, VI1, VI2 a las entradas, y las salidas van a ser VO1 y VO2. Entonces se define la entrada diferencial como la diferencia entre las dos señales, ¿sí? Lo voy a llamar VID. VI1 menos VI2. Ya, entonces la diferencia entre las dos entradas, que es lo que nos interesa amplificar, se llama entrada diferencial. Sin embargo, si hablamos de dos señales en la entrada, estas podrían tener algo en común, ¿sí? Y eso es lo que no nos interesa amplificar, y se denomina entrada modo común justamente a el promedio de las dos entradas. Voy a llamar B y C, modo común, al promedio de las entradas. BI1 más BI2. ¿Cierto? El promedio semisuma de las dos entradas. Del mismo modo podríamos tratar la salida. Entonces habrá una salida diferencial y una salida modo común. Bien. Lo mismo que las entradas, diferencial es la diferencia de las dos salidas, modo común la media de las dos salidas. Entonces podemos hablar también de dos tipos de ganancia. Ganancia diferencial sería la salida diferencial dividida entre la entrada diferencial. Perdón, BO. BO. Diferencial, BI diferencial, ¿no? Salida versus entrada, ambas diferenciales. Y la ganancia en modo común
será lo mismo, ¿no? La salida modo común versus la entrada modo común. Ahora, como les mencionaba, lo que queremos es privilegiar el modo diferencial contra el modo común. O sea, que el amplificador gane lo más que se pueda en modo diferencial y lo menos posible en modo común. Entonces, una forma de medir, de darle un número de mérito a esa relación entre las ganancias diferencial y modo común, se define lo que se llama la razón de rechazo al modo común, o relación de rechazo al modo común también se llama. ¿Cierto? Las siglas en español serían R, R, M, C, ¿cierto? Pero en inglés, como todo se escribe al revés, vendría a ser Common Mode Rejection Rate. Entonces, en inglés aparecen las siglas como R, R, MC, ¿no? Perdón, estoy al revés. Common Mode Rejection Rate. ¿Ya? Es más común usar esas siglas en inglés. Entonces, estoy a punto de quedarme sin batería en un segundito. Cargar esto. Ahora sí. Aquí estamos. Entonces, esta relación de rechazo al modo común se la define como el cociente entre la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. Se podría interpretar como la cantidad de ganancia diferencial que se obtiene contra la de modo común, o cuán rechazada es la ganancia de modo común versus la ganancia diferencial. En los amplificadores diferenciales, comúnmente esta relación suele ser bastante grande, lo que da lugar a que se manejen números grandes, ¿sí?, de varias cifras, y como no tiene unidades, entonces suele expresarse en decibeles, ¿no? Entonces esta relación de rechazo al modo común es muy grande, entonces se suele expresar en decibeles.
Bueno, como hablamos de ganancia en voltaje, entonces será 20 veces el logaritmo decimal, ¿cierto?, de la ganancia en voltaje diferencial versus la ganancia en voltaje de modo común, ¿no? Si hablaríamos de ganancias en potencia, habrá que poner 10 veces el logaritmo. Bueno, entonces esto como marco para empezar a trabajar ya con el amplificador en sí. Entonces decía que el amplificador diferencial comúnmente es un par de amplificadores en configuración de emisor común, pero acoplados por el emisor. Entonces la forma básica aparece de esta manera. Bien, vean lo simple que es, ¿no? Son dos transistores. Normalmente estos transistores son lo más parecido posible, es decir, son de la misma camada, digamos, y suelen venir en una sola pastilla de circuito integrado. Entonces eso garantiza un poquito que tengan las mismas características, ¿sí? El mismo beta, el mismo voltaje base emisor y demás. Entonces se usan estas dos resistencias de colector también iguales o lo más parecido posibles. Se suele usar dos voltajes de alimentación, uno positivo y uno negativo. Esto con el fin de tener una salida balanceada, es decir, cuyo cero corresponda a una diferencia cero en las entradas. Bien, entonces eso no quita que hayan amplificadores diferenciales de una sola alimentación positiva y cero, ¿no? Pero el tema ahí es que la salida puede no estar balanceada. Bien, noten que los transistores no tienen polarización fija de base, lo que significa que la señal que se ingrese a través de estas entradas
es la que va a provocar el cambio en el voltaje base emisor, ¿cierto? Entonces, si analizamos el circuito en corriente directa, ¿no? En corriente directa el análisis tiene que ser aplicando el principio de superposición, anulando todo lo que es corriente alterna, es decir, señal, ¿sí? Entonces anulamos las señales, lo que quiere decir que BI1 y BI2 son 0, o sea que las dos bases estarían a tierra, ¿no? Aquí debo tener en cuenta que el hecho de que tenga dos voltajes de alimentación, uno positivo y otro negativo, equivale a tener un par de fuentes, así como esta. ¿Cierto? Este punto de unión es tierra, o 0 voltios. Y aquí tengo más BCC respecto al 0. Y aquí tendré menos BEE respecto al 0. ¿Sí? Mayormente cuando se usa este tipo de alimentación positiva y negativa, suelen ser estas dos fuentes, positiva y negativa, iguales. Es decir, puede usarse, por ejemplo, más 12 voltios menos 12 voltios, o más 15 menos 15. ¿Cierto? Entonces son iguales BCC y BEE, nada más que una es positiva y la otra es negativa y tienen un 0 común. Bien, entonces nuestro análisis en corriente directa lo basamos en el hecho de que estamos anulando las fuentes alternas, es decir, aquellas fuentes de señal, BI1, BI2, anuladas, ¿sí? Anular una fuente de voltaje equivale a considerarla un cortocircuito, es decir, que esas dos entradas que están en las bases van a aparecer como cortocircuitadas a tierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro circuito? Esto es EDC, ¿cierto? EDC1. Voy a dibujar un solo transistor, pero estoy considerando que está acoplado con el otro, ¿no? Esto para poder facilitarme el análisis. Entonces significa que aquí hay una corriente llamada corriente de base del transistor 1, ¿cierto? Como es un transistor NPN, la corriente de emisor sale lo mismo
que la corriente de base que está entrando al transistor, la de colector entra, ¿no? Entonces, de este transistor 1 sale la corriente IE1. Y lo mismo tiene que ocurrir en el transistor 2. Entonces, por esta rama viene la corriente IE2. Entonces, se unen las dos corrientes entrantes al nodo y la suma de las dos circula por RE. ¿Sí? Ahora, como son iguales esas dos corrientes, lo voy a anotar acá, IE1 es igual a IE2, puesto que son iguales las corrientes de base, los transistores tienen el mismo beta, significa que por la resistencia del emisor va a circular una corriente igual a 2 veces la corriente de emisor, 2 IE1, ¿cierto? Podría quitarle el subíndice, ¿no? Y llamar simplemente IE. Entonces ahora, observen que puedo trabajar con esta malla para determinar el valor de IB. ¿No? Con esa malla, lo que hago es hacer la suma de voltajes y aplicando la ley de Kirchhoff, igualar esa suma a 0. Entonces voy a empezar en tierra y lo primero que encuentro es el voltaje base emisor, ¿no? Este voltaje acá. Más menos voltaje base emisor, ¿cierto? Base emisor, no le voy a poner el subíndice, se supone que es 1, pero en el otro transistor es exactamente lo mismo, con subíndice 2. Enseguida está la resistencia RE. ¿Qué voltaje cae en ella? Por ley de Ohm, el producto resistencia por intensidad, ¿sí? RE por 2 IE, ¿sí? Entonces sería 2 RE IE. Bien, y con eso llego a menos BEE. Entonces sería menos BEE, ¿cierto? O sea, estoy aquí. Llegué a menos BEE. Y termino en tierra, ¿cierto? Es decir, aquí. Por lo que he completado la malla de entrada. Entonces esta suma por la ley de Kirchhoff debe ser 0. Ahora, como el interés era encontrar la corriente de base, voy a usar esta relación. Corriente de emisor es igual a corriente de colector más corriente de base, ¿cierto? Pero la corriente de colector es beta veces la corriente de base. ¿Sí? Esa relación es válida en tanto el transistor está en la región activa. Entonces, puedo decir que IE es 1 más beta de IB. ¿Sí? Y si reemplazo eso en la anterior ecuación, en lugar de este IE pongo esto, entonces puedo despejar IB.
¿sí? IB1, que es lo mismo que el IB2, sería VEE menos voltaje base emisor dividido 1 más beta F por RE, ¿cierto? Por 2 RE, ¿no? 2. Bien, entonces esta ecuación me permite calcular el valor de IB, ¿cierto? En el análisis de corriente directa casi siempre atacamos por ese lado. Primero calculamos en el circuito de entrada la corriente de base y con él trasladamos al circuito de salida para el cálculo de corriente de colector y voltaje colector emisor. Entonces, ahora me muevo al circuito de salida. Es decir, estamos ahora aquí. Si pienso en el hecho de que esto se repite en los dos transistores y que están unidos por el terminal de emisor, entonces habíamos visto que la corriente de emisor se ve duplicada en la resistencia RE. Entonces, si voy a hacer suma de voltajes, puedo simplemente poner 2 veces RE y ya no considerar la otra rama, ¿cierto? Eso me facilita el cálculo. Entonces aquí está la corriente de colector y lo que quiero es relacionar con el voltaje colector emisor para determinar el punto de polarización o la región en la que trabaja el transistor. Entonces voy a hacer suma de voltajes ahora en esta malla, ¿no? Considerando, como ya hemos visto, la situación de estas dos fuentes, BCC y BEE. Entonces, si empiezo en 0, donde se unen las dos fuentes, y me muevo en el sentido antihorario, voy a encontrarme con primero el polo negativo de BCC, ¿sí? Lo que tenía acá, ¿no? Entonces, estoy empezando aquí y me estoy moviendo en este sentido. Entonces, primero encuentro menos BCC, ¿sí? Menos BCC. Ahora ya estoy aquí. Enseguida el voltaje sobre la resistencia de colector. Eso por ley de Ohm es RC por IC. A continuación, voltaje colector emisor más voltaje colector emisor. Luego, el voltaje en la resistencia RE. ¿Qué corriente circula por aquí? Circula, como ya le puse el 2 a RE, circula IE, ¿cierto?
Entonces en la suma voy a poner más 2 RE por IE. Y por último, la fuente DEE. ¿No? Aquí voy a encontrar, como me estoy moviendo en este sentido, ¿cierto? Entro por acá y toco menos BEE para llegar al 0. Entonces en la suma debo anotar menos BEE. Y ya llegué al punto de origen, entonces la suma es 0. Ahora, lo mismo que habíamos hecho en el análisis en un solo circuito de polarización, la corriente de colector es casi igual a la corriente de emisor en virtud de que beta es grande, ¿cierto? Eso nace de esto. La corriente de emisor es IC más IB. Pero este IB lo puedo escribir como IC sobre beta. Entonces, si factorizo IC aquí, me queda 1 más beta sobre beta por IC, ¿no? Ahora, si beta es grande, digamos 100, en el numerador tengo 101 y en el denominador 100. 101 sobre 100 es 1.01, ¿sí? Si digo que eso es casi 1, el error que estoy cometiendo es de 1%. Ahora, si beta es 200, el error será de 0,5%, menor todavía. Entonces, considerando beta grande, esto yo puedo decir que es casi igual a IC. ¿Sí? Entonces, el error que cometo al reemplazar IE por IC es de 1% o menos, lo que me permitiría obtener voltaje colector emisor en función de IC. ¿Sí? Voy a despejar este voltaje colector emisor de aquí, cambiando IE por IC. Entonces, voltaje colector emisor será VCC más VEE menos, ¿sí? Y aparecen dos términos con IC. Uno es RC y el otro es 2RE. ¿Cierto? Y recordemos lo que habíamos hecho en el análisis de un solo transistor. El voltaje colector emisor relacionado con la corriente de colector da lugar a la recta de carga, ¿cierto? Entonces hago variables BCE e IC y despejo IC, ¿no? Para tener una ecuación del tipo Y en función de X. No, he cambiado las BCE e IC por minúsculas
para que aparezcan como variables. Todo lo que esté en mayúsculas es constante. Y eso ya sabemos, ¿no?, que se traza en el plano SE es el eje horizontal, el eje X, y C es el eje horizontal, el eje Y. Y esa es, o corresponde a la ecuación de una recta, ¿sí? Una recta que tiene pendiente menos 1 sobre RC más 2 RE. Esa es la pendiente. Y este otro término es la abscisa respecto al origen. O sea, el punto donde la recta corta el eje vertical, ¿no? Esta recta cruza todo el primer cuadrante, porque los valores todos son positivos. BCC, BEE, EDC y RE son positivos. Entonces la recta corta en un valor positivo, ¿cierto? Y se desplaza con pendiente negativa. Eso quiere decir que cae, así como está, con esa pendiente hasta cortar el eje vertical. ¿Dónde corta el eje vertical? Precisamente en BCC más BEE. ¿Sí? ¿Y dónde corta el eje vertical? En este valor, que corresponde a BCE igual a 0. Entonces, este punto, que se va a nacer esta línea aquí, la voy a mover un poquito. Entonces, esto es BCC más BEE sobre RC más 2 RE. ¿De acuerdo? Y lo que espero, obviamente, es que el punto Q se encuentre en la región activa, por ahí. ¿No? Este punto Q tiene coordenadas BCE y C. Estas que hemos calculado aquí. Bueno, IC es beta por IB. No lo anoté, pero lo voy a poner acá. Por el IB que calculamos en la otra página, ¿no? Este IB de acá. Bien. Entonces, ese sería nuestro análisis de el punto Q o análisis de corriente directa. Ahora, el análisis en corriente alterna siempre lo habíamos hecho restringido por el tamaño de la señal y por su frecuencia. Entonces, el análisis en corriente alterna también se llama análisis de pequeña señal y baja frecuencia, ¿no? Ya sabemos por qué. Porque la señal debe ser pequeña o está limitada en amplitud, porque no queremos que lleve al transistor a los extremos de corte y saturación. ¿Sí? Porque una señal grande, debido a que hace mover el punto Q, este punto Q se va a mover sobre la recta de carga, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo.
Entonces, cuando se mueva, si la señal es muy grande, podría entrar en saturación o entrar en corte, ¿sí? Por eso es que se limita la señal de entrada a valores pequeños, de manera que no lleven al punto Q a esos extremos, o que no lo acerquen por lo menos. Esa es la restricción en cuanto a amplitud. La otra restricción está relacionada con la frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestro modelo del transistor lo hemos considerado solamente con elementos resistivos, ¿cierto? Nuestro modelito del transistor lo hemos tomado con dos elementos, la resistencia RPi y la fuente dependiente beta por ID. Entonces, el análisis lo hemos basado en ese modelo, que respecto al modelo completo del transistor está sumamente resumido. El modelo completo del transistor posee, además de otras resistencias, que las hemos obviado, ya sabemos por qué, porque son muy grandes, posee, decía, condensadores que nacen de capacitancias parásitas que se producen por uniones metal-semiconductor y entre semiconductores, ¿no? Inevitable que se formen capacitancias parásitas, pero esas capacitancias son de valores muy pequeños, del orden de 10 a la menos 12, 10 a la menos 14 faradios. Entonces, en corriente continua, esas capacitancias aparecen casi como circuitos abiertos. No las consideramos. En corriente alterna, podrían influir si la frecuencia es grande, ¿cierto? Porque el valor de la impedancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, a frecuencias bajas, la impedancia es grande y puede considerarse como circuito abierto, o sea, no considerarse los condensadores. Pero a medida que aumenta la frecuencia, podría ser significativo el valor de esas impedancias, ¿no? Y en ese caso, tendríamos que meternos ya en un análisis mucho más complejo. Por eso es que estamos reduciendo el rango de frecuencias a valores bajos, de manera que esos condensadores no aparezcan, ¿sí? Por su influencia la podemos tomar como nula. ¿De acuerdo? Entonces, es el motivo por el que restringimos el análisis a pequeña señal y baja frecuencia, ¿no? Ya sabemos que el modelo del transistor toma esos valores de Rpi y beta F en función del punto Q. ¿Cierto? Entonces, en resumen, al análisis en corriente alterna lo hemos llamado de baja frecuencia y pequeña señal, ¿no? Para eso ya sabemos, el transistor ahora aparece como este modelito. ¿Sí? Colector, base, emisor. Ahora son así: base, colector, emisor. Esto es RPi y esto beta F por IB.
Esta es ID. ¿Sí? Así es lo que hemos hecho siempre para analizar en corriente alterna. ¿De dónde sale RPi? Estamos repasando de paso, ¿no? RPi es voltaje térmico dividido IB. Y beta F minúscula lo tomamos como el beta F de corriente continua, vale decir IC sobre IB. Bien, entonces con este modelo hacemos ya nuestro análisis de corriente alterna. ¿Qué busca ese análisis? El análisis de corriente alterna lo que busca es parámetros del amplificador. Eso quiere decir ganancia en voltaje o en corriente o en potencia y resistencias de entrada y salida del amplificador. Ahora, muy particular el caso del amplificador diferencial. En él tenemos que buscar dos ganancias: ganancia diferencial y ganancia en modo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular ambas ganancias. Bien, para poder trabajar fácilmente con el cálculo de estas ganancias, voy a pasar a las definiciones que habíamos tomado inicialmente, ¿no? Habíamos dicho, el voltaje diferencial está definido como la diferencia entre las entradas 1 y 2. Y el de modo común era la semisuma de las dos, ¿cierto? Entonces, si esa semisuma la multiplico por 2, voy a tener que VI1 más VI2 será 2 veces voltaje modo común. ¿Sí? Ahora, si sumo estas dos ecuaciones, ¿no? Si sumo las dos ecuaciones, 1 más 2, se anula VI2, ¿cierto? Entonces puedo decir que VI1 es igual a VID más 2 veces VIC. ¿Sí? Del mismo modo, si en lugar de sumar resto, voy a restar al revés, voy a restar VI2, o la ecuación 2 menos la ecuación 1. Entonces se anula ahora VI1 y me queda que VI2 es igual a 2 VIC menos VID, ¿sí? ¿Estamos bien? Vale decir que yo puedo ver al amplificador de esta manera.
Un poquito más en medio. Entrada 1, entrada 2. En lugar de B y 1 puedo poner esto, ¿no? 2 B y C más B y D. ¿Cierto? Y en la otra entrada pongo, esto está más menos, ¿no? El B y D invertido, menos más, y 2 veces B y C igual. ¿Cierto? Bien, entonces puedo ver de esa manera las dos entradas. Cuando voy a hacer el cálculo de ganancias, me voy a referir primero a la ganancia en modo común. Para ello, aplicando el principio de superposición, voy a anular la otra entrada. ¿Sí? Entonces, para el cálculo de ganancia modo común, que parece una O, tengo que hacer la entrada diferencial igual a 0. ¿Sí? Hacer la entrada diferencial igual a 0 significa cortocircuitar esas fuentecitas donde aparece B y D. ¿De acuerdo? Entonces tendría que las dos entradas, la entrada 1 y la entrada 2, perdón, este es 1 y este 2. La entrada 1 y la entrada 2 tienen lo mismo, tienen 2 B y C. ¿Sí? Entonces tendría esto así. Entrada 1 y entrada 2 cortocircuitadas. Aquí les aplico 2 B y C. ¿Cierto? Y con ellas voy a obtener las salidas o 1 o 2. ¿Estamos bien? Entonces se anuló la entrada diferencial, solo quedó la entrada modo común. Como en las dos entradas 1 y 2 tengo lo mismo, 2 B y C, positivo, entonces puedo considerar que están cortocircuitadas las dos entradas y conectadas a una fuente que es 2 veces B y C. Bueno,
Es decir, que tengo ahora esto. Mi fuente, que es 2 veces B y C, aplicada a la base del transistor 1, ¿sí? Eso es la entrada 1. La base del transistor 1 la puedo cambiar por el modelito ese que hemos manejado siempre. RP, y aquí está ya el emisor, ¿sí? Del emisor al colector, la fuente de corriente dependiente, beta, F y D. Y esto es colector. Base 1, colector 1, ¿sí? Y esto es emisor 1. ¿Qué tengo en el emisor 1? Tengo, por un lado, la resistencia RE, ¿sí? Que está conectada a BEE. Pero como estoy haciendo análisis de corriente alterna, debo anular las fuentes de corriente continua, es decir, que esto es ahora tierra. ¿Sí? Pero además, esto está conectado al otro transistor, ¿verdad? Esto va hacia emisor 2. El colector, en cambio, estaría conectado a la resistencia RC 1, cuyo extremo superior, ¿no? El extremo superior de la resistencia de colector está a BCC. Pero como la hemos anulado por tratar solamente señal, entonces ahora esto también es tierra. Y aquí es donde observo el voltaje de salida, ¿no? VO1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí voy a tener ID1 y por aquí tengo IE1. Del otro transistor, como está exactamente igual, tiene la fuente de señal con esa polaridad, entonces las corrientes fluyen del mismo modo, en el mismo sentido, significando que por aquí viene la corriente IE2. Como las dos fuentes son iguales, los transistores son idénticos, IE2 es igual a IE1. ¿Cierto? Entonces, por aquí, por la resistencia RE, circula 2 veces IE. ¿Estamos bien? Entonces tengo, si le quito esa rama donde está el otro transistor, puedo traer simplemente esto de acá, considerando que por aquí circula 2 veces IE, para que no aparezca esta rama y la corriente sea única IE. Entonces el 2 se lo puedo pasar a RE, ¿cierto? Lo que
haría aparecer esto como un transistor polarizado en modo de amplificador emisor común con resistencia de emisor, pero la resistencia de emisor es 2 veces RE. Y de él ya sabemos cómo calcular la ganancia, ¿sí? La ganancia en voltaje, que sería ganancia, perdón, mejor no escribo todavía ganancia, ¿no? Nos vamos a confundir. Hablaremos del voltaje de salida. Voltaje de salida, 1, es la ganancia en voltaje, 1, por VI, ¿sí? Pero este VI es 2 veces VIC. Y esta ganancia en voltaje es la que corresponde a un amplificador emisor común con resistencia de emisor, pero la resistencia de emisor es 2RE. Entonces puedo decir que este AD1 es menos beta F por RC dividido RP, ¿cierto? Más, y aquí nos daba 1 más beta FRE, pero como es 2 veces RE, voy a poner 2, 1 más beta F RE. ¿Cierto? Esa es la ganancia en voltaje de un amplificador en modo de emisor común con resistencia de emisor, ¿no? Amplificador retroalimentado. Ahora, si reemplazo eso aquí, tendría que VO1 va a ser igual a menos beta F RC sobre todo eso, RP más 2 beta F por RE por 2 BIC, ¿sí? Ahora, del otro transistor, como está alimentado con la misma señal de entrada, tiene las mismas características de este, el voltaje de salida VO2 va a ser idéntico. ¿Cierto? Es el mismo VO2. O sea, en los dos colectores tendré la misma señal. Exactamente igual. Ahora, hemos definido, ya estamos cerca de terminar, hemos definido que la salida en modo común es la semisuma de las dos salidas. ¿Cierto? Pero como son iguales las dos salidas, entonces esta suma va a ser 2 veces BO. Y el 2 se cancela con el otro 2, entonces será simplemente BO1. ¿Sí? Por lo que ahora sí estoy en condiciones de hallar la ganancia, ¿no? La ganancia en voltaje, modo común, que es VOC dividido VIC
C me quedaría como VOC, que es VO1, y B y C hemos dicho que es la entrada, ¿cierto? Entonces, reemplazando me queda menos beta F RC sobre RP más 2, 1 más beta F RG. Bien, esa es la ganancia en modo común. Nos quedan apenas 2 minutitos, así que vamos a continuar el día miércoles con esto. Nos falta todavía el cálculo de la ganancia diferencial, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, una consulta. Al examen del día lunes, ¿cuántos ejercicios más o menos van a entrar? Problemas como tales, 2. O sea, 2 de desarrollo, ¿no? Sí. Y habrán, no sé, unas 6, 8 preguntas de respuesta corta. Conceptos de lo que es el diodo, de lo que es el rectificador, del transistor y del amplificador, ¿cierto? Esas son de respuesta corta, simplemente de marcar una de 4 o 5 opciones. Lo mismo va a suceder con los problemas, ¿sí? Habrán problemas en los que dirá, calcule el punto Q de este transistor. Entonces, eso harán todo el desarrollo ustedes en papel, ¿cierto? Con lápiz y papel, calculadora en mano, calcularán el punto Q y entre las opciones va a aparecer alguna igual a la respuesta que han obtenido, entonces la marcan. Y además, el desarrollo ese que lo han hecho en papel, le sacan una foto, lo convierten en PDF y me lo suben a la plataforma. ¿Ya? Ok. Ingeniero, Okay. una consulta. ¿Con cuántos decimales va a redondear la respuesta usted? Para que sea más acertado. Ya, para hacer que no queden respuestas muy largas. 2 decimales, ¿ya? Ya, ok. Un entero y 2 decimales. ¿No? Siempre eso usando los prefijos mil y kilo, etcétera. Listo, ingeniero, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el día lunes en el examen. ¿Ok? Hasta el lunes entonces. Cualquier duda, háganmela a través del grupo de WhatsApp, para que así todos participen de tanto la duda como de las respuestas. Si alguien puede responder, mejor aún. Bien. Entonces nos despedimos. Cuídense, estudien